Hoy, en Madres de la Plaza, en el primer bloque, la entrevista de Eve al teólogo Rubén Dri sobre la actualidad de la Iglesia, el Vaticano y el Papa. En el segundo bloque, la marcha número 1849, del jueves 26 de septiembre de 2013. Vos sabés que yo tengo muchísimo respeto por lo que vos decís y por lo que vos hacés. Siempre has sido un tipo muy inteligente para pandear las cosas de la Iglesia. Y en ese momento tan difícil, te escuché el otro día y me interesó muchísimo tu posición. El Papa parece una vedette de las revistas ahora, todo el mundo se quiere sacar foto con él. Medio como una payasada, ¿viste? La gente se va de mambo. Así que vos sos teólogo, o sea que hablás desde un lugar que sabés. Entonces quería un poco preguntarte, ¿cómo ves a la iglesia nuestra, la iglesia de abajo? Eve, creo que para hablar de la iglesia siempre hay que tener en cuenta que la iglesia como se construyó, que es la iglesia que se construyó en el siglo IV y en el siglo V, estamos hablando de milenios anteriores, es la iglesia sacerdotal, es una iglesia sacerdotal que quiere poder. Es una construcción de poder, de manera que cuando hablamos de la iglesia, si nosotros no tenemos en cuenta esto, o sea, y no hacemos análisis político, nos equivocamos completamente, ¿no? Entonces, esa iglesia tuvo un periodo que va de 1959 a 1979, estoy hablando de Juan XXIII, de Pablo VI, del Concilio Vaticano II, es un momento en el cual la iglesia comenzó a hacer una revisión, comenzó a abrirse. Abrirse significa dar paso a las corrientes liberadoras, corrientes jóvenes, etcétera, que latían en el seno de la iglesia y que comenzaban a expresarse y comenzaban a construir otra iglesia, ¿no? Bueno, ese periodo terminó con el advenimiento, o sea, cuando asume Wojtyła, o sea, Juan Pablo II, terminó esa iglesia. Y se destruyó completamente lo que se había comenzado a construir a partir del Concilio Vaticano II. Hay una destrucción, así como... Se destruyó por la persecución también, ¿no? Se destruyó por la persecución, se destruyó con la política eclesiástica de ir desbancando a todos aquellos obispos comprometidos con el proceso de liberación de sus propios pueblos, quitándole poder, desarticulando todos los espacios que se habían ido construyendo en la línea de la teología de la liberación. Lo que sucede es que todo eso que se había construido se fue destruyendo. Fue algo parecido, a ver, esto es una analogía, con lo que pasó acá en la década del 90. En la década del 90, con el menemismo, viene la destrucción masiva. Cuando viene Kirchner, se encuentra con un país devastado completamente, que hay que comenzar a reconstruirlo. Lo que pasa es que ahora la fe, o como le quieras llamar, está centrada como en los santos, en las marchas, en ir a la puerta de una iglesia hasta 40 horas para tocarle los pies al santo. Y me parece que antes era otra cosa diferente, absolutamente diferente, ¿no? Que era como la iglesia en el barrio, eran todos juntos y se crecía de otra manera. Claro, a ver... Yo me acuerdo porque los chicos trabajaban mucho en eso, trabajaban con un cura que también se lo llevaron, y ellos estaban chochos con lo que hacían. Claro, pero vos estás hablando precisamente de la década del 60 y la década del 70. O sea, cuando nosotros habíamos despertado al cristianismo de liberación, cuando habíamos comenzado a recuperar realmente las raíces liberadoras del cristianismo.
Y entonces reinterpretábamos el cristianismo, reinterpretábamos la iglesia, nos reinterpretábamos a nosotros desde la liberación, desde la lucha en contra de la opresión. Entonces, ahí no importaba tanto que hubiese estos santos o aquellos santos, sino qué es lo que significaban. Entonces, cuando eso se ha perdido, entonces es cuando revive con muchísima fuerza el símbolo de identidad de los sectores populares. Cuando a mí la gente me dice lo que hacía Bergoglio, yo la verdad, yo estuve con la gente de la Villa 21 y dice que Bergoglio llegaba cuando llovía antes que la cámpora. De botas y de gorra y en el colectivo. Yo, la verdad, para mí es una novedad. Bueno, no. ¿Vos qué decís de eso? ¿Es verdad? Sí, cómo no. Entonces, como él tenía dos caras, una para, no sé, te pregunto. Bueno, Bergoglio es un gran político. Vuelvo al tema. Entonces, el problema es preguntarse qué proyecto tiene, ¿no es cierto? Da la impresión, bueno, lo que vos me decís, da la impresión de que nadie conocía a Bergoglio, no. y parece que nació de un repollo. Parece que no tiene historia, no hay una historia anterior. De repente apareció un personaje extraordinario que va a revolucionar el mundo. Bueno, a ver, yo no quiero de ninguna manera dejar de lado mi capacidad de pensar. Y yo, para ver el proyecto de Bergoglio, tengo sobre todo dos ámbitos fundamentales. Un ámbito es el ámbito de la historia de Bergoglio, o sea, Francisco I es Bergoglio, tiene una historia, y tiene una historia acá. Y en segundo lugar, la recomendación de él es que leamos el documento de Aparecida, de cuál es el redactor, el fundamental. Bueno, con esos dos, eso a mí me permite entonces ver, bueno, cuál fue la actuación de Bergoglio frente a los movimientos populares, aquí frente al kirchnerismo, ¿no es cierto? Y cuál fue su actuación con la pobreza. Entonces yo veo dos cosas. ¿Y con las madres? Bueno, otra cosa con las madres, con los derechos humanos, con las madres, con los 30.000 desaparecidos. Da la impresión de que Bergoglio no se enteró que aquí hay 30.000 desaparecidos. Sí. O alguien lo escuchó hablar alguna vez de eso. No, de ninguna manera. Entonces, ahora bien, después podemos hablar de eso, pero yo quiero hablar del proyecto de él. Aquí hay frente a la pobreza. La pobreza es un término abstracto. Los pobres es un término naturalizado. Los pobres son los empobrecidos. No hay pobres, hay empobrecidos. Pero para Bergoglio hay pobres, porque en el proyecto de él lo que hay son pobres. Entonces, una iglesia pobre para los pobres, que traducido de otra manera, los pobres son de la iglesia. ¿Cuál es el enemigo? Un proyecto popular. Porque el proyecto popular crea poder popular. Y entonces los pobres dejan de ser de la iglesia. Entonces, y precisamente en momentos de crecimiento de los movimientos populares, pero que en la América Latina, pero que está unido a la crisis del neoliberalismo, sobre todo en Europa, entonces una iglesia que siente que, ¿no es cierto?, que está en la bancarrota completa, nombra entonces a un papa que tiene un proyecto precisamente para América Latina, donde está la mayoría de los fieles cristianos, donde está el potencial de la iglesia. En ese documento de Aparecida aparece con mucha claridad que en América Latina hay procesos democráticos y por elecciones se va llegando a un poder autoritario, ¿no es cierto?, en un sistema que es el neopopulismo. Entonces, o sea, el problema de América Latina es los neopopulistas. Y los neopopulistas son el chavismo, son el socialismo del buen vivir allá de Rafael Correa, el socialismo comunitario allá de Evo Morales, el kirchnerismo acá, ¿no es cierto? Estos son los neopopulismos. A él se lo elige, digamos, yo creo que se tienen en cuenta dos ámbitos fundamentales. Uno es el Vaticano. Hay que poner un poco de orden en el Vaticano. El Vaticano es realmente una cueva mafiosa, ¿no es cierto? Lavado de dinero, chantaje sexual, pedofilia, etc. Bueno, esa es una cosa, y otra cosa es lo que estábamos analizando de América Latina, sobre todo con los movimientos populares, ¿no? Ahora bien, en el Vaticano, entonces, cambia la figura del Papa totalmente. Un Papa, él condena a los neopopulistas,
los neopopulistas, y se transforma realmente en un político populista, realmente, o sea, con todas las, Sí, todos los gestos. deja los zapatos colorados, se cocina la comida, no duerme más en la cama del Papa. Todo eso, claro. O sea, son grandes gestos y grandes símbolos, ¿no es cierto? Sí. Pero hay que leer abajo el proyecto, ¿no? Ahora bien, yo creo que para poner algo de orden en el Vaticano, la elección de Bergoglio me parece muy inteligente porque creo que ahí se necesitaba un hombre realmente con mucha inteligencia, con mucha muñeca política, ¿no es cierto? Y todo eso no le falta a Bergoglio de ninguna manera. Pero los signos que da son contradictorios, ¿no? Porque él elige a 8 cardenales, ¿no es cierto?, que son los que deben proyectar un poco todas estas transformaciones. Y elige como coordinador a Rodrigo de Madariaga, o sea, al cardenal golpista de Honduras. Ahora, Bergoglio no puede ignorar eso. Eso es un signo, de hecho, ¿no es cierto? Por otra parte, hay 3 de esos cardenales que están también acusados de proteger a los pedófilos. Y el tema de la pedofilia es un tema central. Un tema gravísimo. Un tema gravísimo. Por otra parte, bueno, acá tenemos el caso de Gracelli. Sí. No creo que nunca haya dicho nada, ¿no es cierto? Entonces, hay signos muy contradictorios, ¿no? Después, claro, él se relaciona con todo el mundo, acepta, recibe, también le escribe a la señora Pando. Y no solamente, sino que también reza por todos aquellos presos políticos, ¿no es cierto? Los presos políticos son los genocidas, digamos, lo que se está refiriendo ahí, ¿no es cierto? Entonces, ven, hay signos muy contradictorios y por eso no hay que confundirse y hay que seguir usando un poco la materia gris, las neuronas, que es lo único con lo que podemos pensar, ¿no es cierto? Ahí nos podemos equivocar, pero no nos vamos a equivocar tanto, ¿no es cierto? Y entonces, analizar un poco su historia, cuáles son sus proyectos, y después ir viendo, en la medida en que se produzcan transformaciones, vamos a estar de acuerdo, no nos vamos a cerrar de ninguna manera, ¿no es cierto? Transformaciones que se vean. Que se vean, que las podamos sentir. Que las podamos sentir, claro. ¿Y esto de que haga santos a esta gente que es tan facha? Bueno, ahí viene otra contradicción fundamental, ¿no es cierto? Él va a canonizar por una parte a Juan Pablo II y por otra parte a Juan XXIII. Sí. Son 2 proyectos de iglesia que se dan de patadas totalmente, completamente contradictorios. Pero por otra parte va a canonizar también al que fue sucesor de Videla de Balaguer, o sea, del Opus Dei. Lo que a mi modo de ver se puede esperar de él, yo creo que es lo que más o menos se está viendo. Va a haber un cambio naturalmente en la manera de acercarse a la gente, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que se está viendo, pero no en cuanto al proyecto. Su proyecto es realmente una construcción de poder, ¿no? Entonces, en un momento en el cual hay una gran crisis, siempre hay que ver los proyectos de iglesia con los proyectos económicos, políticos, sociales del momento. Por ejemplo, ¿por qué de 1959 al 79 se produce esta apertura de la iglesia? Porque en ese momento está en crisis el capitalismo, hay una avanzada de movimientos populares muy fuerte, el imperio tiene su primera derrota en Vietnam, Argelia consigue su liberación, en Latinoamérica hay movilizaciones populares muy fuertes. Bueno, la iglesia un poco también expresó eso y se sintió impulsada por eso. Cuando muere Pablo VI, después lo de Juan Pablo I, dejémoslo de lado, ¿no es cierto? Viene Juan Pablo II, es el momento en que llega Reagan, ¿no es cierto?, a la presidencia de Estados Unidos y Margaret Thatcher, ¿no es cierto?, a la presidencia de Inglaterra. Es el momento en que se lanza el neoliberalismo. Esta iglesia que destruye a la iglesia anterior es la iglesia del neoliberalismo. Neoliberalismo en crisis, en este momento la iglesia en crisis. Y entonces es una iglesia... Con países que se van independizando. Que se van, claro. Porque muchos dicen que tienen que ver mucho los yanquis con este nombramiento de Bergoglio. Los yanquis siempre tienen que ver. Los yanquis tienen mucha influencia en el Vaticano. ¿Ah, sí?
Yo no sabía eso. Pero que sabía que se metían, pero no sabía que tenían influencia, porque son católicos, ¿qué son? No, la CIA manda siempre sus informes al Vaticano, ¿no? Sí, la relación con el gran imperio es constante. Es decir, por eso, la Iglesia es una construcción de poder, que está siempre ligada a los poderes, ¿no es cierto? Siempre hay negociaciones de poderes. Por eso es que no se puede esperar, digamos, una revolución en la Iglesia, a menos que haya una revolución popular muy fuerte, ¿no? Aquí las grandes transformaciones la pueden producir solamente movimientos populares con millones, ¿no es cierto? Y esos movimientos populares necesariamente son contradictorios. Y necesitan tiempo también. Necesitan tiempo, necesitan maduración, necesitan procesar las contradicciones. Ahí está la posibilidad que nosotros tenemos realmente de una transformación profunda. O sea, una transformación profunda la llamamos nosotros socialismo, ¿no? Palabra que debemos agradecerle muchísimo a Chávez que nuevamente la haya recuperado, ¿no? Que no significa de ninguna manera copiar una construcción que se hizo. No, él lo decía. Claro, lo decía. Maduro tuvo una expresión muy interesante, también muy importante sobre esto, porque él dijo, nosotros como militantes nos hemos formado leyendo a Marx, leyendo a Lenin, leyendo a Trotsky, etc. Vino Chávez y nos compuso la cabeza. No para que los dejásemos de leer toda esta gente que es absolutamente necesario, ¿no es cierto? Porque son instrumentos de conocimiento de la realidad fundamentales, sino porque lo que se construye hay que construirlo desde abajo, hay que construirlo desde la propia realidad histórica, popular, ¿no es cierto? Porque si no lo que se construye es una imposición que viene de arriba, y la imposición que viene de arriba no es liberadora de ninguna manera. Nunca te va a liberar. Nunca se va a liberar y tampoco puede durar, ¿no es cierto? Entonces una construcción, es decir, el socialismo, como decía el Che Guevara, los gérmenes del socialismo están en el pueblo, los gérmenes del socialismo. ¿Por qué? Los gérmenes de lo mejor están en el ser humano, también están los gérmenes de lo peor. Sí. Es decir, pero si nosotros queremos realmente ayudar a construir realmente una sociedad donde los hombres podamos ser mejores, tenemos que apoyarnos. Claro, y él también decía que es muy bueno tirar del carro, pero a veces son más importantes los que empujan el carro. Es claro. Eso es verdad también. Eso es mucha verdad. Bueno, hemos llegado al fin de la entrevista. Queremos decirte que cierres la entrevista con lo que vos quieras, de lo que vos quieras hablar, de lo que quieras decir. Lo que yo quiero decir es un poco también lo que supongo vos también pensás, ¿no es cierto? Que tenemos que militar mucho, que no tenemos que darnos por derrotados, que hemos sufrido una derrota. Ahora hay que saber aceptar las derrotas porque solamente así nosotros nos podemos recuperar. Y de ahí es donde se aprende. De ahí es donde se aprende, pero que estamos en una construcción formidable que es la construcción de la patria grande. Que la patria grande tiene fuerza, tiene poder, lo ha demostrado, tiene debilidades, ha sufrido también derrotas, pero que el horizonte de la patria grande es algo que hay que agradecerlo completamente, poder vivir en un espacio, en una época en que podemos mirar como proyecto posible el proyecto de la patria grande, ¿no? Yo creo que eso es lo más grande que realmente nos puede pasar. Bueno, muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias.
Me anoto porque hay tantas cositas para hablar para no olvidarme. Cuando siempre lo cuento y no me canso de repetirlo, nos decían que la responsabilidad y la gran culpa de la desaparición la tenía el plan económico. Y nosotros decíamos, ¿qué tiene que ver la economía con que te lleven los hijos de la casa? Y al pasar el tiempo y estudiar y ver y confirmar, y ahora con todo lo que está pasando con Cristina, que nos quieren volver a dominar por ese lado, estos fondos buitres nos quieren dominar por esa misma parte, para endeudarnos, para que les debamos todo a ellos. Hay que tener muchísimo cuidado. Ella hizo un discurso increíble, pero la economía de nuestros países, miren lo que pasa en Grecia, en Italia, en Francia mismo. Así que hoy cuando leía pensaba, digo, cuánto discutimos que no tenía nada que ver, y cuánto tiene que ver, y cuánto todavía estamos dependiendo de ellos, ¿no? Porque esto no sé qué va a pasar. Ayer la Corte dijo otra vez que no, que hay que pagar lo que ellos dicen. Estos yanquis son unos hijos de mil putas. Lorenzetti, ay, qué cosa terrible. Lorenzetti fue a una reunión con toda la gente de Clarín, la Magdalena Ruiz Ignacio, que es una señora bien, y dijo que iban a hacer lo mejor que puedan. ¿Para quién? ¿A quién le estaba hablando? Ya está, ya sabemos lo que van a hacer entonces. Porque si tenía toda la gente de Mañeto adelante, con la Magdalena adelante, en una mesa que iban a hablar de no sé qué, hablando de la ley, que iban a hacer lo mejor que puedan, se lo estaban diciendo ellos, no nosotros, que no había ni uno de nosotros. Así que, ojo, esta Suprema Corte ya está jugada. Lorenzetti ya está jugado. Es el candidato a algo de Mañeto. Para nosotros seguimos diciendo que en la Suprema Corte están todos los más turros que hay. Bueno, ustedes saben que el viernes estuvimos en Ezeiza. La Presi nos había invitado. Yo pensaba, qué inteligencia Eva Perón hace 70 años tomar ese predio y hacer lo que hizo para el pueblo, para la gente. Una visionaria, porque hace 70 años, no ahora. Y Alicia, también con la Presi, armaron 250 cooperativas y arreglaron ese predio, que es una maravilla. 2 piletas están espectaculares. Falta una tercera que va a ser para el año que viene recién, pero hicieron mesas, hicieron fogones, armaron una hormigonera. Con todos los árboles caídos de todas las tormentas de todos los años, hicieron los pisos, sobre todo de un lugar que se llama Néstor Kirchner, que es para convenciones para 3.000 personas. Así que mírense cómo aprovecharon todo, pusieron una carpintería, todo con mano de obra de compañeros que siguen trabajando ahí. Es una maravilla lo que es Ezeiza. Cómo están esos bosques, cómo está cuidado. Realmente a mí me emocionó estar ahí participando y acompañando en ese trabajo silencioso, si querés, de Alicia y de Cristina, por supuesto. Y tenemos que estar orgullosísimos de la presidenta que tenemos. Ayer volvió a reforzar el tema de las viviendas, que son tan necesarias, tan importantes. Yo de acá sigo pidiendo que hagamos los censos para ver por qué no le llega la plata a la gente de las inundaciones. Yo sé que el Vaticano mandó 50.000 euros, no sabemos en qué bolsillo quedaron. O sea que yo no acuso a nadie, más sé quiénes son. Pero por ahora no los acuso en la plaza. Lo que quiero es un censo para que se sepa cuánto le llegó a cada uno, y si no le llegó nada, que se sepa. Es cierto, sobraron colchones, como dije el otro día, y mantas, pero faltaron los subsidios. Ni 50, ni 40, ni 30, ni 20, ni 10 y ahora ni 4. Es una vergüenza. Algo pasa. Así que bueno, vamos a ver, yo le dije a Parrilli, para que se ocuparan ellos del censo con estudiantes de La Plata, que hay muchos chicos que estudian en La Plata sin camiseta de ningún partido, para que la gente no desconfíe otra vez. Así que vamos a ver si somos escuchados. Si no, voy a empezar a decir quiénes son los que se guardaron la plata, más allá que no les guste. Hasta el jueves que viene.
Thank you.